Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy con ustedes, porque vamos a desgranar un tema que, créanme, está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y, por supuesto, entre todos nosotros, los fans. Hoy vamos a hablar de ese momento que ha acaparado titulares y generado un sinfín de conversaciones. Kerem ignora a Hande en Cannes. Sí, el evento cinematográfico más glamuroso del mundo, el Festival de Cannes, ha sido testigo de una escena que ha puesto a todos a especular sobre la relación entre dos de las figuras más queridas de la televisión turca. Este incidente, como veremos, no es solo un pequeño drama entre celebridades, sino que ha puesto de manifiesto ciertas dinámicas y ha abierto un debate interesante. Así que si quieres enterarte de todos los detalles, qué se dice, qué se especula y cuál podría ser el trasfondo de esta situación, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale ese botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Prometo que te mantendremos al día de todo lo que sucede en el universo de tus series y actores favoritos. Bueno, vamos a lo que nos trae aquí. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza y que han protagonizado muchas de nuestras historias favoritas. Su química en pantalla, la expectativa de su vida real, todo ello ha generado una base de fans increíblemente apasionada y atenta a cada uno de sus movimientos. Y ahora, Cannes. Imaginen el escenario: alfombra roja, flashes, glamour, y dos estrellas de renombre mundial. La expectativa de verlos juntos, quizás compartiendo un momento, era altísima, dada la historia que comparten, no solo profesionalmente, sino también los rumores y las especulaciones sobre su relación personal que han estado presentes durante mucho tiempo. Y es precisamente en este contexto de alta visibilidad y expectativa donde ocurre este incidente. Según los reportes y los vídeos que circulan en redes sociales y medios de comunicación, durante un evento en Cannes, Hande Erçel habría intentado interactuar con Kerem Bürsin, quizás un saludo, una mirada, o un intento de acercamiento. Sin embargo, lo que ha llamado la atención y generado el debate es que Kerem, aparentemente, no le habría respondido de la manera esperada, o directamente la habría ignorado. Las imágenes son claras para algunos, interpretables para otros, y es aquí donde entra la subjetividad y la especulación. Vemos a Hande sonriente y quizás buscando esa conexión, y luego vemos a Kerem, con una expresión que algunos describen como distante, o quizás simplemente concentrado en otra cosa, o tal vez intencionalmente evitando la interacción. Este error de clase, como algunos medios han calificado la situación, ha desatado una tormenta de reacciones. Por un lado, tenemos a los fans que están profundamente decepcionados y heridos, especialmente aquellos que han seguido de cerca la relación entre Kerem y Hande y que esperaban verlos unidos o al menos mostrarse cordiales. Para ellos este gesto podría ser interpretado como una falta de respeto, una frialdad inesperada, o incluso como una confirmación de un distanciamiento que quizás ya sospechaban. Los comentarios en redes sociales se llenan de preguntas como ¿por qué Kerem hizo eso? ¿Qué ha pasado entre ellos? ¿Es esto una señal de que su relación ha terminado definitivamente o nunca existió realmente? Por otro lado, hay una corriente de opinión que defiende a Kerem. Argumentan que en un evento tan abrumador como Cannes, con tanta gente, tanta presión, y tantas cámaras encima, es fácil que una persona pueda sentirse abrumada, desorientada, o simplemente concentrada en cumplir con sus compromisos. Podría ser que no viera a Hande, que no la escuchara, o que estuviera inmerso en una conversación importante. También se menciona la posibilidad de que Kerem estuviera bajo las órdenes de su equipo de prensa o de algún compromiso específico que le impidiera detenerse a charlar. Además, se plantea la cuestión de la privacidad. ¿Tienen derecho los fans a esperar interacciones públicas entre dos personas, incluso si en el pasado han sido vinculadas sentimentalmente? El término error de clase es particularmente interesante. ¿Qué significa exactamente en este contexto? Podría referirse a un error en el protocolo, a un fallo en la etiqueta esperada entre dos figuras públicas que hasta hace poco parecían tener una conexión especial. O quizás, y esta es una interpretación más profunda, se refiere a un error en la presentación de una imagen pública. Si la imagen proyectada era de cercanía y complicidad, un gesto de aparente indiferencia podría considerarse un error en la continuidad de esa imagen. Vamos a analizar un poco más las posibles interpretaciones. Si realmente hubo un intento de ignorar a Hande, ¿cuáles podrían ser las razones?
Una posibilidad es que la relación personal haya terminado y Kerem quiera marcar una distancia clara. En el mundo del espectáculo, mantener la cordialidad después de una ruptura puede ser complicado, especialmente bajo el escrutinio público. Otra teoría es que Kerem esté tratando de evitar especulaciones adicionales sobre su vida personal, y cualquier interacción pública con Hande podría reavivar los rumores. También está la perspectiva de Hande. ¿Cómo se sintió ella en ese momento? Es fácil para nosotros desde la distancia juzgar o especular, pero para ella debió ser un momento incómodo, quizás incluso humillante dependiendo de la intencionalidad de Kerem. Ver las imágenes, aunque cortas, nos da una idea de su reacción, que parece ser de sorpresa seguida de una rápida recomposición. Y no olvidemos el papel de los medios. El título Kerem ignora a Hande en Cannes. El error de clase que da que hablar es un claro ejemplo de cómo los medios buscan captar la atención. Enmarcar la situación como un error de clase le añade un toque de drama y sofisticación, sugiriendo que no es un simple desliz, sino algo que revela una falla en el comportamiento esperado de figuras públicas de su calibre. Los tabloides y los portales de noticias sensacionalistas se han volcado en esta historia, amplificando los comentarios y las teorías. Es importante recordar que al final del día, Kerem y Hande son personas con vidas privadas. Si bien su fama los expone a la luz pública, no deja de ser cierto que tienen derecho a sus propias decisiones y a sus propias dinámicas personales. La presión de mantener una imagen pública perfecta y de satisfacer las expectativas de los fans puede ser inmensa. Sin embargo, el debate está servido. ¿Deberían los artistas, al ser figuras públicas, mantener siempre una fachada de cordialidad y profesionalismo, incluso en situaciones personales complicadas? ¿O tienen derecho a mostrarse tal como son, con sus altibajos emocionales y sus dinámicas interpersonales? La verdad es que no hay una respuesta única y fácil. Este incidente en Cannes nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre la línea difusa entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Segundo, sobre cómo interpretamos las acciones de los demás, especialmente cuando no tenemos toda la información. Y tercero, sobre el poder de las redes sociales para amplificar y distorsionar eventos, creando narrativas que pueden o no corresponder a la realidad. Además, hay que considerar que las relaciones humanas son complejas. Las dinámicas entre Kerem y Hande, ya sean de amistad, de romance o algo intermedio, son algo que solo ellos conocen realmente. Nosotros solo podemos observar y especular basándonos en lo que vemos y en lo que se publica. Podríamos teorizar, por ejemplo, que si hubo un intento de saludo y este fue ignorado, Kerem podría estar tratando de evitar reavivar viejas llamas o de dar pie a más especulaciones que puedan perjudicar su vida personal o profesional en este momento. A veces la mejor manera de cerrar un capítulo es ser directo y, en ocasiones, esa dirección puede parecer fría. También es posible que Kerem estuviera en medio de una negociación importante o tratando de evitar a alguien más, y la cercanía de Hande, en ese instante específico, se sintiera como una interrupción indeseada. Las cámaras en Cannes son implacables y cada segundo se magnifica. Lo que sí es innegable es el impacto que tiene este tipo de situaciones en la percepción del público. Los fans se involucran emocionalmente con las historias y los personajes, y cuando hay una discordancia entre lo que esperan y lo que ven, puede haber una sensación de traición o decepción. Finalmente, la manera en que los medios de comunicación enmarcan estos eventos es crucial. El titular que estamos analizando, Kerem ignora a Hande en Cannes. El error de clase que da que hablar, no es solo una descripción de un hecho, sino una interpretación que busca generar interés y debate. Los términos elegidos ya sugieren una narrativa específica, una que pone el foco en el comportamiento y sus implicaciones sociales. En resumen, este incidente en Cannes, por más pequeño que pueda parecer desde una perspectiva objetiva, se ha convertido en un foco de atención debido a la popularidad de Kerem Bürsin y Hande Erçel y a la historia que los fans creen conocer sobre ellos. La interpretación de un aparente desaire ha abierto una caja de Pandora de especulaciones sobre su relación, el profesionalismo en el mundo del espectáculo y la presión que enfrentan las celebridades. Espero que este análisis detallado les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más completa sobre lo que se dice y se rumorea en torno a esta controversial situación. Como siempre, les animo a mantener una mente crítica y a recordar que en el fondo, estamos hablando de dos personas reales cuyas vidas y relaciones van más allá de lo que vemos en las pantallas o en las noticias. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Hemos desgranado el misterio, las especulaciones y los comentarios que rodean el incidente de Kerem ignorando a Hande en Cannes. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, desde la decepción de los fans hasta las posibles justificaciones. Hemos visto cómo un simple gesto, en el contexto de la fama y el escrutinio público, puede generar un debate tan intenso. La verdad es que solo Kerem y Hande saben realmente lo que ocurrió y las razones detrás de ello. Lo que sí sabemos es que este evento ha puesto de manifiesto la pasión y la atención que generan estas dos estrellas, y la curiosidad insaciable del público por sus vidas. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya aportado algo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre lo sucedido? ¿Creen que Kerem realmente ignoró a Hande a propósito? ¿Qué significa para ustedes el término error de clase en este contexto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les pareció interesante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sigan a Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de este tipo de contenido sobre el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de asegurarse de que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.